Si se desea bajar de peso o mantener la figura, popularmente se tiende a dejar los temidos carbohidratos, algo que frecuentemente se traduce en evitar consumir la pasta, en cualquiera de sus formas. La pregunta clave ¿es en verdad necesario excluir la pasta de nuestra dieta? Esto sería enfocar de forma extrema la correcta nutrición. Sería caer erróneamente en la postura de encasillar un alimento en relación de uno solo, o el principal de sus componentes. La pasta no solo contiene carbohidratos. Una taza, con aproximadamente 150 gramos de pasta cocida, tiene cerca de 40 gramos de carbohidratos, 7.5 gramos de proteínas, 0.8 gramos de grasas, y muchos minerales y vitaminas. Además, hay que tener en cuenta que absorbe muchísima agua cuando se cocina. Tenemos que ir más allá del simple e incorrecto concepto de que la pasta es solamente carbohidratos, y ver este alimento desde una perspectiva más integral, como debe ser. Así como existen recomendaciones de la cantidad de energía que debemos comer en un día, lo cual necesariamente nos lleva a vigilar las calorías ingeridas, dichas recomendaciones son estimadas por condiciones propias de cada organismo, como el tamaño corporal, el sexo y la cantidad de actividad física que se realiza. Pero hay que saber que también existen recomendaciones sobre los tipos de alimentos y el perfil de macronutrientes que aportan esa energía. Es decir, que no todos son calorías. Esa es solo una parte de la historia, y como casi todo en la vida, en nutrición, comida y bebida saludable, no todo es en blanco y negro, sino que existe un amplio abanico de grises. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas son los llamados macronutrientes. Ellos son los que se descomponen en el cuerpo mediante la digestión y el metabolismo para producir la energía que necesitamos para vivir. De acuerdo a modelos de alimentación saludable, los expertos en nutrición han establecido una proporción de macronutrientes que deben aportar esta energía. Así nuestro cuerpo obtendrá la cantidad adecuada de cada macronutriente, ni poco ni demasiado de cada uno, lo cual es muy importante para nuestra salud. Del mismo modo, se han estimado dichas proporciones para que obtengamos suficientes vitaminas y minerales en los alimentos que comemos. Lo ideal es obtener del 20 al 35% de las grasas, del 10 al 30% de las proteínas, y del 45 al 65% de nuestra energía, de los carbohidratos. Es interesante saber que cada gramo de proteína contiene la misma cantidad de energía que un gramo de carbohidratos. La proporción de carbohidratos y proteínas en la pasta es de aproximadamente de 5:1, lo que es una aceptable de distribución de macronutrientes, y nos dice que la pasta en realidad tiene suficiente proteína como para guardar un equilibrio con los carbohidratos. Esto se debe a que la pasta contiene huevos, y también trigo, que es otra fuente de proteínas y representa alrededor del 20% de las proteínas que se consumen en el mundo. La relación entre los niveles de calorías y el aumento de peso no es algo tan sencillo como se ha querido mostrar. En una dieta saludable, se ha demostrado que las personas que incluyen pasta regularmente en su dieta pierden más peso. También diversos estudios mostraron que la pasta favorece los niveles de glucosa en sangre, en comparación con las papas o el pan. Así que en vez de suspender el consumo de pasta,
es mejor reducir el tamaño de las porciones. También está la opción de cambiar a pasta integral, pues tiene un mayor contenido de fibra, lo que ofrece beneficios para la salud intestinal y ayuda a sentirse satisfecho durante más tiempo. Cuando la pasta proporciona la base de una comida, puede ser un vehículo para ayudar a las personas a comer más verduras en salsas o en pequeños trozos. La salsa que se prepara para la pasta es excelente para incorporar verduras en puré o ralladas y conseguir así un delicioso plato nutricionalmente equilibrado. De otra parte, está el hecho de que la pasta también contiene micronutrientes. Una taza de pasta cocida tiene aproximadamente un 25% de la ingesta diaria recomendada de vitaminas B1 y B9, el 50% de la ingesta recomendada de selenio y el 10% de hierro. Otro dato importante es que cuando la pasta se cocina y se enfría, algunos de los carbohidratos que contiene se convierten en almidón resistente. Se llama así por ser resistente a la digestión, lo que hace que aporte menos energía y sea mejor para mantener los niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, la pasta sobrante, incluso si se recalienta, tiene menos calorías que la noche anterior cuando estaba fresca. Se repite mucho la idea de que hay que reducir la ingesta de carbohidratos para perder peso, pero recordemos que los carbohidratos vienen en diferentes formas y en diferentes alimentos. Así que es mejor para bajar de peso, reducir la ingesta de dulces que se comen solos, en vez de eliminar los carbohidratos básicos como la pasta, que casi siempre se come acompañada con verduras, pollo, carne o pescados. Canelones, espaguetis, tallarines, macarrones, bucatini y muchas más formas de pasta, tienen en común ser fabricados a partir de una masa de harina de trigo mezclada con agua y sal, y frecuentemente también huevo y otros ingredientes. El resultado es una pasta que solo necesita ser cocida con agua para comerla. En la elaboración tradicional de la pasta se usa la sémola de trigo duro, lo que le da elasticidad. Con facilidad se encuentran en el mercado pastas sin gluten, como una opción. Se clasifica entre fresca, aún sin desecar, y seca. Este fantástico producto culinario se puede combinar con una amplia variedad de salsas y se suele acompañar con ensaladas y carnes. Es uno de los alimentos que se ha incorporado en la dieta de casi todos los países del mundo. Además de ser delicioso, es una excelente fuente de energía, no engorda si se vigilan sus porciones, y previene la arteriosclerosis. Por su gran valor energético, es perfecto para personas que realizan mucha actividad física. Además, como los hidratos tienen una absorción lenta en el intestino, la energía se libera lentamente. Por todas estas razones, debemos cambiar nuestra visión de este maravilloso alimento y pasar a disfrutarlo en todas las formas posibles. Desde el punto de vista gastronómico, es excelente para preparar innumerables recetas. Así que pasta para degustar, pasta para compartir y pasta para disfrutar al máximo este delicioso y saludable manjar. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale clic al like y activa la campanita para recibir notificaciones de todos los nuevos videos que se publicarán regularmente, para brindarte mucha información importante sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.